Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Voces Clínicas. Mi nombre es Iván Sánchez. En esta ocasión vamos a tratar un tema que de repente ha salido en otras conversaciones. Hemos tenido ciertas formas de entender por aquí el psicoanálisis, pero nunca nos hemos evocado a conversar sobre al menos una forma de entender esta teoría. Y el día de hoy justamente tenemos un invitado con bastante experiencia también en la materia. Tenemos a Telles Berreño. Es un invitado que no solamente se dedica a la parte de la clínica psicoanalítica, sino que también tiene estudios en la parte de la ingeniería computacional y lo ha llevado también a la parte de la neurocomputación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones de objeto, cómo este tipo de teoría nos arroja una forma de entender el psicoanálisis y, por lo tanto, una forma de entender el trabajo clínico. Pero bueno, Talles, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Iván, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí hoy hablando de eso que es muy interesante, ¿no? Entonces, es un gran placer para mí. Gracias. Gracias a ti, amigo, por aceptar. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con el tema. Primero me gustaría que introdujéramos una pregunta que en realidad no hemos hecho por este espacio, pese a que hemos tenido algunos invitados que también se dedican a la parte del psicoanálisis. Pero me gustaría saber, ¿tú qué piensas? ¿Por qué de repente el psicoanálisis sigue siendo un modelo vigente en la actualidad? ¿Por qué elegir este modelo clínico, tanto para la parte teórica como para la práctica? Y quizás, ¿qué lo hace diferente de otras formas de entender la clínica? ¿Qué piensas? Bien, el psicoanálisis, né, tiene como concepto principal el inconsciente, né? Então, partimos de isso, né? Trabajamos com isso. En la clínica, estamos a escuchar, né, este sujeto del inconsciente. Então, trabalhamos com este que não funciona, com as questões de los errores, de los mal entendidos, e né, com essas questões que produzem mistérios, né? E esse mistério, né, nos põe em movimento, né? O desejo de querer saber, de investigação, né, de conhecer, né, este desconhecido. Então, o psicoanálise é este campo de trabalho que é original, né? E sempre será original, porque trabalhamos com isto que é fugível, né, que nos escapa. Então, esta questão do mistério está em constante movimento. Ok. Si lo pudiéramos poner en ciertas palabras, ¿cómo podemos pensar esta parte del movimiento? Porque de repente podemos quizás pensar, no sé si todos los tipos de clínica psicoanalítica, desde cierta interacción entre oposición de elementos. Podemos de repente pensar la teoría del significante, por ejemplo, ¿no? Como un significante siempre está en oposición con otros, o podríamos pensar más o menos también en la teoría freudiana, cómo está lo que viene de afuera, lo que hay por dentro y se opone. Pero en tus palabras, ¿cómo sería esta situación de poner en movimiento algo del misterio, como lo vas diciendo? Os próprios conceitos freudianos, né, e também os conceitos lacanianos, né, eles têm algumas similaridades, pero também algumas diferenças, né? Algumas coisas se quedaram, né, e quizá seja como que um desafio recuperar certas questões que não têm sido abordadas, né? Pero el gran otro social, né? Esta atualização, estamos em um momento que estamos falando muito sobre inteligências artificiais, né? Da relação do sujeito com os teléfonos, com as computadoras, então um momento em que questões de los códigos estão muito atuais. E tudo isso nos põe a questionar a relação del pequeno outro, né, deste outro de carne e osso, e também este movimento, né, deste grande outro social, né, com suas questões, né, após pandemia, né, neste movimento de globalização. Ok.
Ahora que lo vas poniendo así, digo, no me quisiera desviar mucho del tema, pero creo que es importante esto que vas comentando. En algún momento igual llegamos a conversar en alguno de los episodios justamente de cómo la tecnología también ha sido como algo que ha abierto este campo también, no solamente como algo que en un principio se creía que no podía aportar mucho para la parte psicoanalítica quizás, pero tenemos algo aquí que creo que sería interesante poner en la mesa. Digo, decíamos hace un momento que por lo menos tú también tienes como un acercamiento a la parte de la computación, tienes esta parte de la ingeniería computacional. Entonces, no me gustaría desviarnos tanto del tema, pero me gustaría saber si esta parte de la ingeniería en computación, ahora que va saliendo un poquito esto de la inteligencia artificial y la tecnología, puede impactar de algún modo en la teoría analítica. ¿Qué piensas? Yo pienso que sí, es una nueva ferramenta, né, de psicologia, né, e novo aparato, né, em que nos permite fazer intercâmbios, né, pero esses intercâmbios com a máquina é muito diferente de los intercâmbios, né, com os outros, com estes outros de carne e osso, né, esses outros que se movimentam, né, como diria Lacan, né, a partir do objeto pequeno a, né, do objeto causa del deseo. Então, nisso há uma dinâmica completamente diferente, né? Então, sim, é possível as questões da comunicação, né, em que perguntamos e um código nos dá algumas respostas, né? Pero esta relação de demanda, né, com a máquina, né, é diferente porque essa máquina é este código que previsível de uma certa forma e que não tem estes elementos de subjetividade que que fazem tão interessante, né, as trocas que temos com os outros. Y ahora que lo vas comentando, por ejemplo, no sé si de repente también te tocó que ya con esto de la inteligencia artificial, se va pensando justamente cómo hay algunas profesiones que podrían ser reemplazadas en este sentido. Y había por lo menos ahí un debate con esta parte del psicoanálisis y la psicología, ¿no? Si una máquina podía entablar justamente un tipo de operación como se hace en la clínica, y ahora que lo vas poniendo así, de repente esta falta de subjetividad parecería que hace que haya algo ahí que falta en la relación con esa máquina, con eso que piensa, que quizás no se puede dar como se daría entre personas. Y me parece que esto nos ayuda bastante a pensar entonces, cuando hablamos de esta teoría de relaciones de objeto, cuando hablamos de repente de tener que estar en relación con algo que ahorita veremos que es objeto, ¿de qué estamos hablando en psicoanálisis con este concepto? Sim, pois bem, é a mesma questão para a madre, né? A madre, esta questão da paternidade, né, em que né, a madre que se debruça sobre muitos livros de psicologia, né, que estuda e que elabora, né, pensando que é isto, né? E como amar, né, um hijo. Então, a teoria e a prática, né, é completamente diferente. Entonces, en esta cuestión de los niños, né, tenemos a Melanie Klein, que fue una psicoanalista que trabajó por muchos y muchos años, né, con los niños y nos quedó esta teoría, né, de las relaciones de objetos, né? Entonces, ella describe, né, a relação del niño primeiro com objetos parciales, né, principalmente el pecho de la madre, né, dividido desde o princípio entre um pecho muito bueno e amado e um muito malo e odiado. Esta relação se extende gradualmente a todo o corpo da madre. Então, Klein descreve a intensa relação que o niño estabelece com o corpo da madre em uma fantasia, uma relação marcada por la curiosidade e la ambivalência. Ella considera o desejo de investigar o corpo
de la madre como o início da pulsão, né, por o conhecimento. Sin embargo, com estes impulsos epistemofílicos, né, estão associados a desejos libidinais e agressivos. Né, a ansiedade que provocam pode conduzir a sua inibição. Então, este conceito, né, de Melanie Klein, da posição depressiva, né, nesta introjeção do objeto como um todo, né, em suas duas faces, uma face buena e uma face malo também, né? E isto leva a criança a esta situação, né, de ansiedade, de que este objeto, né, ou o objeto parcial, ou o objeto total, né, interno ou externo, né, de que ele seja danhado ou destruído. Então, esta posição, né, de que os objetos malos e buenos são uma única e mesma coisa. Então, e isto leva al niño a uma posição de reparação deste objeto, né, a uma posição mítica, né, supostamente de que este objeto inicialmente seria totalmente bueno, né, e que em sua projeção de impulsos destrutivos, né, haveria danificado este objeto. Então, trabalhamos a todo momento, né, com essas questões, com esses poderes destrutivos e esses poderes de restauração também, né, em cada um de nossos relacionamentos, né, esta questão também de como manejar, né, a agressividade, né, a pulsão de morte, como é chamado Freud. Então, é algo primordial, né, en la clínica psicoanalítica. Ok. Van saliendo ya algunos conceptos ahí que sería interesante ver qué tanto podemos irlos desmenuzando. Pero hay algo aquí que me llama mucho la atención, porque hace un momento decíamos esta parte de hay un misterio en movimiento, y ahora que lo vas conversando así, de repente parecería que el cuerpo de ese cuidador, de esa mamá, de repente se convierte justamente en eso, como una especie de misterio, en un misterio para este niño que va explorando, que va conociendo el mundo. E incluso quizás podríamos pensarlo así, también el propio niño, su posición en el mundo se convierte también en un misterio, cómo de alguna manera se relaciona con ese cuidador, qué es lo que de alguna manera él puede y que no puede hacer sin ese cuidador. Entonces, si hasta acá podemos ir viendo más o menos de qué se trata esto de los objetos, parece que es como poder pensar en todo eso con lo que de alguna manera creamos una interacción. Por lo menos ahorita lo vamos pensando en esta lógica el niño y la mamá. De repente va saliendo esto de si de repente es alguien que me va dando cierto tipo de cuidados, lo veo como algo bueno, si no me va dando ciertas cosas, quizás lo veo como esta parte mala. Y es algo muy interesante porque no se trata aquí quizás de pensar como o es A o es B, ¿no? O es bueno o es malo, sino que de repente tenemos que pensar cómo eso con lo que estamos interactuando me puede dar estas cosas buenas, pero también de repente me puede dar estas otras cosas. Entonces, vamos a intentar más o menos ver qué está pasando por ahí. Si pudiéramos pensar más o menos entonces el concepto de objeto, ¿no? Para quizás las personas que no están tan familiarizadas con el asunto, al final, ¿qué puede ser un objeto para el psicoanálisis? Né, certo. O objeto né, vai desde estes cuerpos externos, né, como o cuerpo da madre, como também, né, como su próprio cuerpo, né, como en el estágio del espejo de Lacan. Então, essa investigação entre diversos tipos de objetos, né, como se construem e como se destruem, né, como quando sobre o livro de Deleuze e Guattari, né, sobre as máquinas e suas partes, né, o corpo e seus órgãos. Então, vai desde os outros, né, de carne e osso, como la relación con de trabajo, con el conocimiento, con su sexualidad, com o manejo também mesmo de suas instâncias psíquicas, né? Então, o eu em que
tem esse funcionamento, né, compreender o funcionamento deste eu, né, e deles super eu também em seu percurso. Então, objetos aqui está como que esta palavra genérica para designar todos estes temas e matérias de investigação, né, de curiosidade, de extrair goce, de amar y destruir también. Ok, creo que ibas introduciendo algo muy interesante, porque no solamente se trata de interacción humana uno a uno, ¿no? Como lo que ahorita estamos intentando mantener, sino que también puede ser como vamos a ponerlo así, como con conceptos, la relación que tengo con el trabajo, decías hace un momento. Me acuerdo mucho de repente un texto de Freud donde analizaba un caso donde se ponía en juego la relación del paciente con el concepto de la patria. Entonces, creo que es bastante nutritivo, por así decirlo, no solamente quedarnos con la idea de que una relación es este tipo de interacción, sino que en realidad estamos en relación con muchas cosas, con muchos temas, y vas introduciendo ahí algo que me parece sumamente importante. Son cosas que de repente nos incitan a investigar, son cosas que nos incitan a querer saber más, ¿no? Decíamos este misterio de la mamá y el niño, que incitan al niño a investigar el mundo, a ver qué pasa si toco esto, qué pasa si me como esto, o simplemente decir qué pasa si hago este movimiento. También la madre decir, bueno, qué pasa si a lo mejor lo pongo así, qué pasa si a lo mejor pongo al bebé de esta otra forma. Pero bueno, me parece que entonces, si podemos irle dando como forma a esta situación de relaciones objetales, hablamos de cómo vamos creando vínculos con todo eso que nos permite tener un lugar en el mundo. Creo que eso lo podríamos más o menos resumir, ¿no? Pueden ser vínculos desde esta dicotomía, o eres totalmente bueno o eres totalmente malo, o quizás ver la forma de, pues ni eres tan bueno, ni eres tan malo. Eres algo que me da cosas y a ver cómo me relaciono con esas cosas, ¿no? Creo que esa es como una de las partes importantes de la teoría. Y me mandabas para esta conversación un pequeño texto, bueno, una serie de ideas que ibas planteando, donde hacías énfasis justamente en las relaciones de objeto, la relación que podría tener con conceptos como economía, con el asunto del lenguaje y también con las relaciones de poder. Entonces, más o menos ya estamos viendo de qué va la relación de objeto, pero cómo se piensa economía, lenguaje y relaciones de poder dentro de esta teoría psicoanalítica. Sí, muy bien. Entonces, partindo, né, dessas relações de objetos, né, e desses vínculos, né, e daí, quais são, né, estes vínculos e por que, né, o que se produz em estes intercâmbios, né, e que é interessante, né, em comparação com outros que não são tão interessantes. Então, há uma substância nestes intercâmbios. E a partir desta substância, né, não só uma substância que se calcula e que se deriva de cada um, né, destes vínculos, pero né, tomando os objetos, né, o sujeito do inconsciente, né, tem certas prioridades, certas fórmulas, certos cálculos, né, certas lógicas para diferenciar, né, o que é prazeroso e o que não é tão prazeroso assim. Né? Então, pensando nessa questão da economia, né, e daí em uma ciência econômica, né, uma analogia enquanto o conceito de mais-valia, né, que Lacan ha proposto, né, como o conceito de plus de goce, né, como, né, a plusvalia, eu creio. Então, esta plusvalia, né, em que a economia funciona como que, né, excedente, né, a mais, né, que se extrai, né, da produção. Então, pensando nisso, o plus de goce, né, em cada uma desses intercâmbios, né, é também algo que se extrai e que de um certo modo, né, se queda fora de la fórmula de cálculo.
né? Então, partindo de uma lógica precária, né, de avaliação de los intercâmbios, cada sujeito cada sujeito hace esse intercâmbio, pero também alienado, né, nesse intercâmbio, né? Então, esse plus de goce funcionando como algo de misterioso, né? Algo que o sujeito de inconsciente pensa extrair deste intercâmbio, né? Então, com isso, temos uma variedade que é muito interessante, né? Então, podemos pensar também a crise, né? A crise do sujeito, a crise de satisfação, né? Como uma crise desta fórmula e desta extração del plus de goce de seus intercâmbios,